El tema se lo habíamos adelantado ni bien comenzábamos esta edición de Visión 7 Central. El ministro del Interior y Transporte, estamos hablando de Florencio Randazzo, denunció en las últimas horas sabotaje o negligencia por parte de 2 trabajadores ferroviarios. Así es, el ministro Randazzo mostró un video en el que claramente se puede ver la manipulación por parte de 2 trabajadores de las vías del ferrocarril minutos antes de que se produzca el descalce. Esto ocurrió un 30 de diciembre, justamente el día en el que llegaban al puerto de la ciudad de Buenos Aires las 30 últimas formaciones de ferrocarriles de un total de 180. Esto es el 30-12 del 2014, la cámara de la locomotora de la formación CR5, ahí va rumbo hacia 11, 9:42 minutos. Fíjense que va con total normalidad, va a pasar donde estaba precisamente trabajando la cuadrilla y donde estaba el cambio de vía. Ustedes pueden apreciar, el cambio de vía estaba abierto sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Sí? Vuelvo. Tenemos una cuadrilla de obras y vías de la línea Sarmiento, que estaba en ese lugar. El tren pasa sin ningún inconveniente. Pasa la primera formación hasta que llega a la última formación, que ahora vamos a ver la cámara de atrás. Y ahí se da el descalce del último coche. Pueden apreciar ya que el cambio está cerrado. Ahí vemos los trabajadores de la cuadrilla de obras del Sarmiento. Pueden escuchar el sonido de personas que están dentro del último coche que piden ayuda. Por supuesto que no son asistidos de ninguna manera. Estos 2 operarios, estos 2 obreros, vamos a ver cómo van a fraguar la prueba que marca la evidencia de que en realidad el cambio estaba cerrado. Está claro que la actitud de los empleados es lamentable. Ahí tienen cómo abren nuevamente el cambio. En vez de ayudar a los pasajeros, ponerse al servicio del dispositivo de emergencia que se determina en ese momento, hacen esta maniobra para evitar tener responsabilidad en el hecho. Nosotros venimos a dar esta información, a decirle que empezamos el proceso de despido sobre los 2 trabajadores. Y respecto a la pregunta, tendrá que definirla el juez, si hay una negligencia grave o hay sabotaje. Estamos en vivo en esta edición de Visión 7 Central con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Con él se encuentra nuestro compañero Ariel Lima. Buenas noches a los 2. Buenas noches, Cecilia. Es así, estamos con el ministro del Interior. Se acaba de escuchar un informe acerca de estos episodios. ¿Cuál es su primera reflexión? Vamos a hablar un rato largo sobre este tema. A ver, mi primera reflexión es que este gran esfuerzo que se está llevando adelante por decisión de la Presidenta de la República, que es poner en valor todo el sistema ferroviario, requiere de la decisión del gobierno nacional de destinar recursos para llevar adelante un proceso de esta magnitud. Requiere de un equipo que integramos nosotros en el Ministerio de Interior y Transporte para conducir ese proceso. Requiere de pasajeros y usuarios del transporte público que lo cuiden, que paguen su pasaje, y requiere de trabajadores comprometidos. Y este hecho que ha ocurrido el pasado 30 de diciembre pone en evidencia que muchas veces hay trabajadores que tienen o poco compromiso, cometiendo una negligencia grave, o lo que es peor aún, pensando que hubo un sabotaje. Entonces, nuestra responsabilidad es mostrarle a la sociedad qué es lo que ha ocurrido. Nosotros no podemos dejar que este tipo de cosas queden impunes, que ocurran este tipo de hechos y nunca haya nadie responsable de esto. Y esto no es el primer hecho que ocurre en el ferrocarril Sarmiento. Nosotros hemos afrontado muchas dificultades, desde la colocación de las cámaras en las cabinas de los motorman, que llevó a un paro general del transporte ferroviario, a propósito de que estábamos convencidos que había algunos motorman que no ejercían con responsabilidad su tarea. Después tuvimos un paro porque en realidad reclamaban una indemnización que no correspondía.
Después tuvimos otro paro porque en realidad reclamaban, el aguinaldo en forma anticipada, cuando se pagó en tiempo y forma. Después hicimos una denuncia porque tiraron basura el día del paro, impidiendo que los trenes salieran con aquellos trabajadores que querían en ese día desempeñar su tarea. Y bueno, y en el día de hoy hemos mostrado con las cámaras que tienen las formaciones nuevos cómo se modifica la escena del episodio, generando realmente una situación muy complicada, porque cuando llegan los peritos a hacerla, constatar qué era lo que había ocurrido, se encuentran con un hecho que no tenía ninguna explicación por qué el tren, el último vagón, se había descalzado o había sufrido un pequeño descarrilo. Disculpe que lo interrumpa, eso es lo que le quería preguntar, no podía haber sido una maniobra, no para sabotear, sino un poco un abogado del diablo, a lo mejor una pregunta ingenua y tonta, pero no podía estar trabajando para modificar alguna cuestión sin tener que pensar en un sabotaje. Bueno, por eso, pero si hubiera sido así, no tenían por qué modificar, en este caso, la escena donde ocurrió el descalce, para no poder constatar los peritos qué era lo que realmente había ocurrido. Está claro que son más que evidentes las filmaciones de lo que ocurre. Es decir, el tren va a destino hacia 11, viene con 9 vagones, trenes 0 kilómetros, y el último vagón se descalza. ¿Por qué? Porque en realidad donde estaba la aguja, del cambio de vía, que debía estar sujetado, con un taco, porque así lo establece el reglamento interno, no estaba. Y resulta ser que después que descalza, vemos claramente en la cámara como 2 trabajadores quieren barretear la vía, terminan acomodando la vía, abriendo la vía y poniendo el taco que lo deberían haber puesto antes. La justicia es la que va a determinar si finalmente hubo una negligencia grave o un sabotaje. Lo que no puede quedar esto es impune, lo que no podemos hacer nosotros es no proteger a los pasajeros que viajan en el tren. Me parece que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pudo haber pasado algo peor. Exactamente, pudo haber pasado algo peor, y cuando pasan las cosas peores, ahí nos arrepentimos de lo que no nos animamos a hacer. Nosotros tenemos la decisión política, nos sentimos el pleno apoyo de la Presidenta de la República, y mientras yo esté en el Ministerio de Interior y Transporte, estas cosas no van a quedar impunes, aún a riesgo de tener que tener algún tipo de conflicto, como de hecho ya lo hemos tenido. Compañeros, en el piso, el Ministro del Interior los está escuchando. Sí, yo quería saber, ministro, si usted vincula el hecho de que este episodio haya ocurrido el 30 de diciembre, que fue el día en el que llegaban al puerto de Buenos Aires las 30 últimas formaciones, últimas de un grupo de 180 trenes que han venido al país, por un lado, y luego saber cuál es su opinión a propósito del tema mediático, de cómo ha sido tratado. A ver, es mucha casualidad, ¿no?, que el mismo día, a la misma hora, que estábamos recibiendo los últimos 30 coches de un total de 180 coches del ferrocarril Mitre, donde ya hemos puesto el ramal Tigre-Retiro con todos los coches 0 kilómetros. El 26 de este mes estamos inaugurando José León Suárez, Retiro, y el 9 de febrero Mitre, Retiro. Ese mismo día, a esa misma hora, ocurría este episodio. Y está claro, cómo los medios de comunicación, que funcionan, de una forma muy particular, tratando de enturbiar cualquier acción buena del gobierno, entendiendo usted, como usted lo sabe, y lo saben quienes nos escuchan, que finalmente, los medios de comunicación y el poder económico y el establishment, lo que no le perdonan a la presidenta es haber decidido ser autónoma de cualquier interés que no sea la defensa del interés general. Reflejaban ese día, el mismo día que llega el ferrocarril Mitre, tenemos un descarrilo. Sería importante que ustedes seguramente pueden ver los titulares de los diarios. El nuevo Sarmiento con los viejos problemas, se descalzan 2 vagones, ¿sí? Este era el título de ese día, como así también del otro día, ¿sí? Pueden ver, pese a tener trenes nuevos, descarriló una nueva formación del Sarmiento. Es decir, un hecho que era muy bueno, que era realmente muy positivo, como era la llegada de los últimos coches de la línea Mitre, eran empañados por este descarrilo, entre comillas, sin ni siquiera esperar con cautela ver qué es lo que había ocurrido.
pero estamos acostumbrados a eso. De hecho, el diario La Nación, cuando compramos el material rodante nuevo a la República Popular de China, logrando precios excelentes, calidad excelente y tiempo de entrega excelente, el titular era: las formaciones que llegan a la Argentina tendrían material cancerígeno. Sin ni siquiera entrar en la página de la fábrica que produce estos trenes, iban a ver que era una planta que certifica normas ISO 14001, que son normas ecológicas. Pero bueno, esto es parte de lo que a diario, todos los días, tenemos que afrontar, pero bueno, finalmente, como dice la presidenta, la única verdad es la realidad, y la realidad es que el sistema ferroviario va cambiando y hoy va brindando un servicio mucho mejor del que brindaba hasta hace un tiempo atrás. Ministro, ¿cuál sería, a ver, el objetivo, cuál es el análisis que hace usted de estos dos trabajadores ferroviarios de adulterar, en este caso, las vías, de sabotear, de llevar a cabo esta negligencia como se está denunciando? ¿Es una decisión en forma independiente de estos dos trabajadores? ¿Usted considera que hay una orden de alguien para que esto se produzca? Mire, nosotros lo que hemos hecho, como lo hemos hecho siempre, seriamente, lo hicimos con las cámaras cuando pudimos demostrar que en realidad los Motorman se dormían. Acá la evidencia está claro que modifican la escena del accidente. Entonces uno puede pensar que hubo una negligencia grave, que no actuaron como correspondía, como lo establece el reglamento interno, o, lo que es peor aún, hicieron un sabotaje. La verdad que eso lo tiene que determinar el juzgado número 3 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas. Nosotros le hemos presentado todas las pruebas, todas las evidencias que están a nuestro alcance para que en realidad finalmente el juez tome la decisión que corresponde. Quiero aclarar que el conjunto de los trabajadores acompaña este proceso, que lo viven con pasión, con alegría, de ser parte de un proceso histórico en materia ferroviaria. Digamos, no se daba un proceso de renovación de estas características de hace más de 50 años. Entonces la mayoría de los compañeros trabajadores acompaña el proceso. Ahora, yo sé decir a veces que un traidor puede más que 1000 valientes. Y bueno, en este caso estamos frente a un irresponsable que actuó con absoluta negligencia, o estamos frente a un saboteador que sería mucho más grave. Ariel. Gracias, Ariel. Bueno, no, evidentemente no hay mucho que agregar. La palabra del ministro ha sido muy esclarecedora en un episodio que, más allá de lo negativo, bueno, felizmente hay que festejar que no hubo víctimas ni heridos, y no hubo consecuencias más graves. Así que bueno, este episodio seguramente, como dijo el ministro, se esclarecerá en manos de la justicia y de quien corresponda.